¿Alguna vez has pensado en lo que realmente significaría caminar tan cerca de Dios que la muerte, ese final inevitable para todos, simplemente no pudiera tocarte? Imagínate por un instante lo que es vivir una vida tan unida al corazón del Creador que tu existencia se convierte en un testimonio vivo del poder de la presencia divina. Hoy vamos a entrar en uno de los mayores misterios de toda la Biblia, un misterio que desafía la lógica humana y despierta una profunda reverencia espiritual. La historia de Enoc, el hombre que nunca murió. Antes de comenzar, quiero pedirte con cariño y sencillez que escribas en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde estás escuchando esta palabra, como un gesto de fe y de conexión espiritual. Y si todavía no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Tu suscripción permite que este mensaje alcance a quienes necesitan luz, paz y dirección en momentos difíciles de su vida. Y si yo te dijera que la historia de Enoc no es simplemente una curiosidad perdida en las páginas del Génesis, y si yo te dijera que detrás de esas pocas líneas donde se menciona su nombre se esconde una verdad profunda, poderosa y transformadora, una verdad que revela hasta dónde puede llegar un ser humano cuando decide caminar en fidelidad con Dios. Su vida es como una puerta entreabierta hacia un misterio celestial, una huella silenciosa que invita a mirar más allá de lo visible, a comprender que la comunión verdadera con el Altísimo no es un ideal distante, sino una experiencia capaz de cambiar por completo el destino de una persona. Enoc aparece en la Escritura casi como una sombra luminosa, breve, discreta, pero totalmente inolvidable. No se nos habla de sus hazañas, de sus conquistas o de sus talentos. Se nos habla de algo infinitamente más profundo, su manera de caminar con Dios. Esa simple expresión encierra un universo espiritual que, si lo observamos con atención, puede transformar la manera en que entendemos nuestra fe, nuestra relación con el Señor y el valor eterno de nuestras decisiones diarias. Este misterio nos invita a reflexionar sobre el poder de una vida vivida en intimidad con Dios. Nos muestra que no es la cantidad de palabras, ni las apariencias externas, ni el reconocimiento humano lo que define la grandeza espiritual, sino la profundidad del corazón que busca a su Creador en silencio, en verdad y en humildad. Enoc caminó con Dios, y esa afirmación, tan sencilla como imponente, es un desafío para todos los que desean una fe viva, real, capaz de transformar no solo el presente, sino el destino eterno. A lo largo de este video, vamos a descubrir la verdad oculta detrás de su historia, entender el significado de su traslado y explorar cómo su vida puede enseñarnos a caminar con Dios en un mundo que a menudo busca alejarnos de Él. Permanece conmigo, porque lo que está por revelarse no es solo un relato bíblico, es una invitación divina para tu vida. La historia de Enoc continúa revelándose como un camino silencioso que atraviesa los siglos, y mientras seguimos avanzando en su misterio, es imposible no sentir que su figura parece emerger desde un tiempo remoto para hablarnos todavía hoy. En los primeros capítulos del Génesis, cuando la humanidad comenzaba a expandirse y la tierra se llenaba de nuevas generaciones, Enoc vivió en una época marcada por contrastes profundos. Por un lado, un mundo en formación, lleno de potencial. Por otro, un ambiente donde la corrupción comenzaba a crecer como una sombra que lentamente envolvía a los hombres. Dentro de este escenario, su vida se alzó como una excepción luminosa, un recordatorio de que incluso cuando la mayoría se aleja de Dios, siempre existe alguien que decide caminar en dirección contraria, guiado por la voz del Creador. Mientras las generaciones descendientes de Adán crecían y se multiplicaban, se hacía evidente la distancia que muchos habían colocado entre sus corazones y la presencia divina. La violencia se extendía, los deseos egoístas dominaban la conducta humana, y la sensibilidad espiritual parecía apagarse cada vez más. Sin embargo, en medio de ese clima moral decadente, Enoc eligió construir su vida sobre una base diferente. Su caminar con Dios no fue un evento aislado ni un momento puntual de emoción espiritual. Fue una decisión diaria, una práctica constante, casi respiratoria, que se convirtió en la esencia misma de su existencia. Esta constancia fue la que marcó la diferencia entre él y el resto de su generación. Cada día que Enoc despertaba representaba una oportunidad para reafirmar su compromiso con el Creador. Él no necesitaba señales extraordinarias ni apariciones celestiales para creer. Su fe estaba tan arraigada que caminaba con Dios aun cuando el silencio parecía dominarlo todo. Esa clase de fe, profunda y perseverante, es una de las claves para comprender su destino final. En la vida de Enoc no se relatan milagros visibles, no se registra que haya levantado a los enfermos, ni que haya proclamado discursos ante multitudes. Lo extraordinario en él no fue lo espectacular, sino lo invisible, la relación íntima que mantuvo con Dios.
Es como si su vida fuera un recordatorio de que la verdadera grandeza espiritual no necesita ruido, sino sinceridad. Muchos estudiosos han señalado que el caminar de Enoc con Dios implica una comunión tan profunda que la presencia divina se convirtió en su refugio y en su guía. En un mundo que comenzaba a abrazar la oscuridad, él se convirtió en un testigo silencioso de luz. Su vida transmitía un mensaje sin palabras: que la fidelidad a Dios no depende de la época, ni de las circunstancias, ni del comportamiento de aquellos que lo rodean, sino de una disposición interior que decide buscar al Señor aun cuando todo alrededor parece perdido. Ese espíritu de búsqueda constante es lo que separó a Enoc del resto de los hombres de su tiempo. No es difícil imaginar cómo sería su día a día. Quizás caminaba por los campos al amanecer, mientras la luz se filtraba entre los árboles, y en esos momentos se detenía a reflexionar sobre la grandeza de Dios. Tal vez, en las noches, cuando el silencio cubría la tierra, meditaba en la voz del Creador, buscando dirección, consuelo y propósito. Su caminar no fue simplemente físico, sino espiritual. Cada paso era un acto de entrega. Enoc entendía que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de encontrar el propósito eterno que trasciende los años y se conecta directamente con el corazón de Dios. La Escritura menciona que Enoc caminó con Dios después de haber engendrado a Matusalén, lo cual sugiere que su paternidad intensificó aún más su búsqueda espiritual. Convertirse en padre no solo transformó su responsabilidad, sino también su perspectiva. Quizás fue en ese momento cuando comprendió la fragilidad de la vida humana y la necesidad de dejar un legado que fuera más allá de lo material. En ese nuevo rol, decidió caminar aún más cerca del Señor, convencido de que la protección verdadera para su familia no provenía de sus propias fuerzas, sino de la presencia constante del Creador. Esta decisión hizo que su comunión con Dios se profundizara hasta convertirse en la esencia de su propósito. A medida que los años pasaron, su testimonio comenzó a destacarse aún más entre quienes lo rodeaban. Enoc no buscaba reconocimiento ni aprobación. Su vida era una declaración silenciosa de fe. Y a veces, una vida vivida con autenticidad tiene un poder mayor que 1000 discursos. Su manera de comportarse, su paz en tiempos inciertos, su capacidad de mantenerse firme cuando la mayoría se rendía ante la corrupción, lo convirtieron en un reflejo de la presencia divina en medio de un mundo que se estaba alejando de su Creador. Probablemente había quienes lo miraban con extrañeza, incapaces de comprender la fuente de su fortaleza espiritual. Sin embargo, para quienes tenían un corazón sensible, su vida era un faro, un llamado a reflexionar sobre el rumbo que estaban tomando. El relato bíblico no describe en detalle las conversaciones de Enoc con Dios, pero es claro que eran reales y profundas. Era un hombre que no solo hablaba con el Señor, sino que lo escuchaba. No buscaba imponer sus deseos, buscaba alinearse con la voluntad divina. Y esa postura humilde, consistente, transformó completamente su destino. Fue precisamente esa intimidad lo que preparó el camino para el acontecimiento que cambiaría para siempre la manera en que vemos la relación entre lo humano y lo divino, su traslado al cielo sin experimentar la muerte. Antes de llegar a ese momento extraordinario, es importante entender que el caminar de Enoc con Dios no fue un escape de la realidad, sino un compromiso con ella. Él seguía viviendo entre hombres, enfrentando los desafíos propios de su tiempo, pero lo hacía con una perspectiva completamente diferente. Sabía que cada decisión, cada acción y cada pensamiento debía honrar al Creador. Su vida estaba tejida con un propósito eterno, y ese propósito se convirtió en la columna vertebral de su existencia. A lo largo de esta reflexión, seguiremos profundizando en cómo esa comunión diaria lo convirtió en un testigo de poder de Dios en medio de tiempos oscuros. Su historia no ha sido preservada simplemente para inspirarnos, sino para mostrarnos que aún hoy, en nuestro mundo lleno de distracciones y sombras, es posible caminar con Dios de una manera auténtica, íntima y transformadora. El misterio de Enoc no se limita a su destino final. Comienza en su decisión diaria de mantenerse cerca del corazón divino, una decisión que sigue resonando hasta nuestros días. La figura de Enoc comienza a adquirir dimensiones que van más allá de un simple personaje bíblico cuando consideramos las tradiciones y los ecos que su vida dejó en la literatura antigua. Aunque la escritura canónica ofrece un retrato sobrio, otras fuentes, como algunos escritos apócrifos y la imaginación teológica de generaciones posteriores, intentaron profundizar en aquello que el texto sagrado apenas insinúa. No obstante, no necesitamos suplementar con fantasías para descubrir las lecciones esenciales. Basta examinar con atención la intención teológica del relato bíblico y escuchar la resonancia espiritual que emana de su caminar con Dios.
Enoc nos invita a comprender que hay dimensiones de la existencia humana que solo se revelan cuando la persona decide vivir bajo la guía constante del Señor, y que esa decisión transforma no solo al individuo, sino el tejido espiritual de su entorno. El hecho de que Enoc sea una figura casi enigmática dentro del Génesis tiene un propósito. El silencio que rodea su vida no es un vacío, sino una invitación. Donde las genealogías se apresuran a listar nombres y fechas, la mención de Enoc se detiene y nos mira fijamente desde la brevedad. Caminó con Dios es una frase que exige meditación más que explicación. Contiene una paradoja hermenéutica. La sencillez del lenguaje contrasta con la profundidad del misterio. Esa paradoja es la misma que encontramos en las grandes enseñanzas espirituales. Lo esencial es corto y directo, pero su alcance puede ser infinito. Por eso la historia de Enoc funciona como una clave hermética. Quien la toma en serio descubre que la relación con Dios tiene consecuencias que rebasan lo visible y lo cronológico. Reflexionemos ahora sobre la naturaleza del caminar. Caminar implica movimiento, dirección y compañía. Cuando la Escritura dice que Enoc caminó con Dios, está señalando un proceso dinámico donde la voluntad humana se alinea progresivamente con la voluntad divina. No es un acto único, sino una disciplina espiritual que moldea la percepción, las decisiones y las prioridades. Enoc no fue un milagro aislado, fue el resultado de un hábito de vida. Esa observación trae consigo una enseñanza práctica. La intimidad con Dios no depende de una experiencia extraordinaria, sino de la fidelidad cotidiana. Es posible que la mayor parte de quienes lo rodearon no comprendieran su actitud o la consideraran extraña, pero la fidelidad no busca aplausos, busca la presencia. El traslado de Enoc al cielo, así presentado en las Escrituras, debe ser leído con atención teológica. No se trata simplemente de un fenómeno sobrenatural para asombrar a la imaginación, sino de un acto que revela algo sobre la economía divina. Dios, en su soberanía, puede intervenir en la historia de maneras que no siempre coinciden con nuestras categorías humanas. Esta intervención no contradice las leyes que gobiernan la creación, sino que revela que la creación está subordinada a un propósito mayor. El hecho de que Enoc fuera trasladado sugiere que la comunión con el Señor puede tornar la fragilidad humana en un testimonio de la eternidad. Es un recordatorio de que la historia humana, aunque marcada por la temporalidad, está entretejida con la promesa divina. Al considerar el misterio de Enoc, también es necesario confrontar las implicaciones escatológicas. Su experiencia anticipa la esperanza bíblica de que la muerte no será la última palabra y que Dios tiene planes de renovación y restauración. Para el creyente, Enoc se convierte en una figura que apunta hacia la promesa final, la reunión plena con el Creador. Sin convertirlo en la única vía de salvación, su ejemplo nos ayuda a comprender que la comunión con Dios guarda una dimensión anticipatoria de la redención. Vivir como quien ya cree en la plena intervención divina transforma la manera en que sufrimos y esperanzamos. Vivir con esta perspectiva cambia la calidad del presente porque lo sitúa bajo la mirada de la eternidad. Además de la teología, el relato de Enoc posee un fuerte componente ético. Caminar con Dios implica una coherencia moral que se traduce en acciones concretas: justicia, misericordia, humildad y rechazo de la idolatría de su tiempo. Enoc no fue un moralista distante. Su coherencia moral brotó de su relación con Dios. De ahí que su vida sea un llamado a la integridad espiritual. No basta con profesar una doctrina si la vida no la refleja. La integridad de Enoc se percibía en su conducta diaria, y esa integridad es la que, finalmente, lo hizo digno de ser reclamado por Dios. Esta lección nos interpela a examinar nuestras motivaciones. ¿Nuestra vida refleja una fe que transforma la acción cotidiana, o es solo una adhesión teórica a verdades que no penetran el corazón? La historia de Enoc también plantea preguntas sobre la transmisión de la fe en el ámbito familiar y social. El texto narra su paternidad y su relación con generaciones posteriores. Vivir con Dios implica dejar un legado espiritual, y Enoc lo logró no por sermones grandilocuentes, sino por una vida coherente que influenció a su descendencia. Esto nos recuerda que la educación en la fe no es solo palabra, sino testimonio. Cuando los hogares se convierten en lugares de presencia divina, la fe se transmite de manera natural y duradera. Enoc representa esa posibilidad, la de un liderazgo espiritual que prioriza la fidelidad por encima del espectáculo. Es importante, sin embargo, evitar dos extremos interpretativos. Por un lado, no debemos idolatrar a Enoc como si fuera el modelo perfecto e inalcanzable. Por otro, no podemos trivializar su experiencia como algo irrelevante para nuestra realidad. La lección adecuada se halla en el equilibrio.
admirar su fidelidad sin deshumanizarlo, e intentar aplicar sus principios sin buscar replicar exactamente sus circunstancias históricas. La invitación es práctica y humilde: cultivar un caminar diario con Dios que transforme nuestras decisiones y nuestro horizonte existencial. Al avanzar en esta reflexión, comenzamos a percibir señales prácticas de cómo se manifiesta un caminar con Dios: una mayor capacidad para discernir, una paz que no depende de los eventos externos, un coraje para rechazar lo que desfigura la imagen divina en el ser humano, y una esperanza perseverante que mira más allá de la contingencia. Estas manifestaciones no son meros beneficios personales, sino testigos vivientes de la acción de Dios en medio de la historia. Por eso la vida de Enoc no es un ejemplo aislado, es una llamada a la coherencia que invita a cada creyente a revisar su vida a la luz de la eternidad. Mientras seguimos adentrándonos en el misterio, aparecerán interrogantes que la Escritura deja abiertos. ¿Qué tipo de comunión sostuvo Enoc con Dios? ¿Qué enseñanzas concretas lo formaron? ¿Cómo reaccionó su comunidad ante su peculiar vivir? Aunque no tengamos respuestas exhaustivas, la falta de detalle no disminuye el valor del testimonio. Por el contrario, lo universaliza. Porque si Enoc fue trasladado por Dios debido a la calidad de su comunión, entonces cada creyente puede aspirar a que su vida sea igualmente transformada por la cercanía con el Señor. La diferencia radica en la decisión personal y en la constancia en la búsqueda del rostro divino. Esta parte de la historia nos prepara para comprender mejor el momento culminante, el encuentro final entre Enoc y el Creador, que no fue una huida del mundo, sino una consumación de una caminata prolongada. Ese encuentro no fue el resultado de un capricho divino, sino la respuesta de Dios a una vida que, persistentemente, se había mostrado fiel y disponible. Cuando profundizamos en las genealogías del Génesis, descubrimos que la vida de Enoc se ubica en un entramado familiar y cultural que ayuda a comprender las decisiones que marcaron su existencia. Perteneciente a una línea ancestral en la que los nombres se suceden como capítulos de una historia humana, Enoc destaca no por la extensión de su biografía, sino por la densidad espiritual de lo poco que se nos dice. Vivió en un tiempo donde la humanidad experimentaba un crecimiento numérico, sin embargo, una declinación ética. La materialidad parecía cobrar más peso que la búsqueda de Dios. En ese contexto, la predilección de Enoc por la presencia divina no fue un capricho aislado, sino una opción deliberada contra la corriente dominante. Su relación con Matusalén y su descendencia es un elemento que invita a reflexión. Ser padre en un mundo frágil y expuesto a la corrupción implica una responsabilidad que trasciende lo meramente biológico. Enoc no se limitó a transmitir un legado genético, transmitió una herencia espiritual posible de percibirse en las líneas que siguieron. Esa herencia no se manifestó en títulos ni en riquezas, sino en una sensibilidad hacia lo eterno que resistió al olvido. Por esto, su figura funciona como puente entre generaciones. Muestra que la fidelidad de uno puede sostener la esperanza de muchos. Las pocas palabras que el texto bíblico dedica a Enoc han generado siglos de debate entre teólogos, eruditos y piadosos. Algunos han querido reconstruir su vida a partir de tradiciones extrabíblicas, mientras que otros han exhortado a valorar exclusivamente lo que las Escrituras afirman. Sin embargo, más allá de las diferencias hermenéuticas, existe una convergencia esencial. Enoc representa una posibilidad de realización espiritual para la humanidad. La polémica sobre la historicidad de ciertos detalles no debe impedirnos captar el núcleo teológico, que la cercanía a Dios transforma la circunstancia humana de manera profunda y trascendente. Al analizar la idea del traslado que afecta a su destino final, es necesario considerar diversas perspectivas. Una lectura literal sugiere un acto divino singular, un movimiento de la esfera terrestre a la esfera celeste sin pasar por la experiencia universal de la muerte. Esa lectura, aceptada por muchas comunidades de fe, funciona como testimonio de que Dios puede intervenir en la historia en formas que subvierten nuestras expectativas. Otra lectura, más simbólica, propone que el relato comunica una verdad teológica sobre la victoria de la fidelidad sobre la mortalidad espiritual. Aún así, ambas interpretaciones coinciden en algo fundamental. La decisión humana por la fidelidad puede abrir caminos insospechados en la relación entre lo humano y lo divino. Además de la pregunta sobre cómo ocurrió exactamente el traslado, surge la cuestión de por qué Enoc fue elegido para esa experiencia. No es improbable pensar que su vida acumuló una densidad espiritual que lo volvió particularmente apto para ser signo de la intervención divina. Su elección no puede leerse como favoritismo arbitrario, sino como respuesta coherente a una vida sostenida en la búsqueda constante del rostro de Dios. Este hecho nos devuelve a una reflexión ética.
La relación con el Señor no es instrumental, pero sí produce consecuencias visibles y significativas en la existencia del creyente. Examinando la influencia de Enoc en la tradición, encontramos que su figura se convierte en punto de referencia para quienes desean comprender la posibilidad de una vida santa en medio de la oscuridad. Su testimonio sirvió a escritores posteriores como símbolo de una comunión que transforma el tiempo presente en anticipación de la consumación escatológica. Enoc, de este modo, se erige como tipo o figura profética que apunta hacia la consumación final de los fieles, no como promesa automática de escape, sino como ilustración del poder de la fidelidad para trascender la mera temporalidad. A nivel práctico, su biografía nos invita a considerar prácticas espirituales concretas, la disciplina de la oración, la atención a la palabra, la negación de los ídolos interiores y la coherencia entre la fe y la acción cotidiana. Estas no son fórmulas mágicas, sino hábitos que configuran una disposición interior apta para reconocer la voluntad divina. Enoc no habría alcanzado la talla espiritual que lo definió sin una vida de regulares retornos a la presencia de Dios. Así como un tejedor requiere hilos y paciencia para crear una tela, la vida espiritual necesita constancia para desarrollar su belleza. También es significativo notar cómo la memoria de Enoc desafía nuestras inclinaciones hacia lo espectacular en la religión. En un mundo que a menudo mide la fe por signos externos, su ejemplo recuerda que la fidelidad silenciosa puede tener un impacto eterno. A diferencia de personajes bíblicos que ejercieron influencia pública a través de grandes gestos, Enoc es la representación de la santidad cotidiana. La santidad no siempre es ruido, muchas veces es fidelidad tenue y persistente que solo Dios ve plenamente. Otra dimensión relevante es la naturaleza del testimonio comunitario. Enoc no vivió en una burbuja. Su caminar ocurrió dentro de una comunidad humana con sus tensiones y desviaciones. La posibilidad de sostener la fe en medio de un entorno adverso revela que la perseverancia espiritual no se fomenta automáticamente por el contexto, sino por decisiones personales, a menudo por prácticas comunitarias de apoyo. La vida de Enoc nos interpela a preguntarnos, ¿qué tipo de comunidad ofrecemos hoy que permita a otros caminar cerca de Dios? ¿Somos generaciones que edifican espacios de fidelidad o reproducciones de indiferencia? Al seguir explorando, hay que considerar también el elemento profético que su vida sugiere, no en el sentido de proclamador público, sino en su capacidad de anticipar, por su propia existencia, una verdad escatológica. Su experiencia apunta a la esperanza de la reunión definitiva con Dios y sirve como prólogo a las grandes promesas de redención. Para quienes creen, Enoc redobla la certeza de que la historia tiene un horizonte. No estamos solos ni perdidos en una linealidad sin sentido. La fidelidad humana encuentra su eco en la intervención divina. Finalmente, la reflexión sobre Enoc plantea una invitación práctica, examinar los signos vitales de nuestra relación con Dios. ¿Tenemos constancia en la comunión? ¿Nuestra vida testimonia coherencia entre creencia y acción? ¿Vivimos con la expectativa de que Dios puede obrar de maneras sorprendentes? Enoc no es un modelo para ser idolatrado, sino un ejemplo para ser emulado en su esencia. La búsqueda incansable del rostro de Dios que transforma la vida en camino hacia la eternidad. Continuaré desentrañando los elementos que rodearon su encuentro final con el Creador, las implicaciones teológicas de ese momento y cómo podemos aplicar sus enseñanzas a la vida diaria, manteniendo siempre la fidelidad al texto bíblico y evitando exotismos que oscurezcan la lección central. La cercanía con Dios cambia el destino del hombre. La noche en la que la humanidad parecía haberse rendido a la rutina del pecado, la figura de Enoc se alzaba como un testigo discreto cuya vida irradiaba coherencia espiritual. No poseemos diálogos extensos ni discursos públicos suyos. En cambio, tenemos indicios de una consistencia interior que se manifiesta en decisiones concretas y en una adhesión a principios que transformaron su trayecto. Esta vida, tejida con fidelidad y silencio, plantea preguntas decisivas. ¿Qué hábitos espirituales modelan a una persona hasta el punto de convertirla en signo viviente de la intervención divina? ¿Qué elementos en la cotidianidad preparan el corazón para un encuentro que trasciende la experiencia humana promedio? Las respuestas no están en la ostentación, sino en la práctica humilde de la atención continua hacia lo sagrado. Enoc parece haber comprendido que la verdadera espiritualidad no se reduce a experiencias aisladas, sino que brota de la atención sostenida al rostro de Dios. Así como un jardinero que cuida diariamente su huerto obtiene frutos en su tiempo, Enoc cultivó disciplinas que fortalecieron su capacidad para percibir la voz divina. Orar sin pretensiones, meditar en la revelación y actuar con integridad ante las tentaciones de su entorno fueron, probablemente, los hilos invisibles de su testimonio. Estas prácticas no garantizan prodigios automáticos,
pero se conforman una vida dispuesta a ser transformada por la gracia. En una era proclive al materialismo y a la violencia, su coherencia moral destacó como un contraste que no podía pasar inadvertido ante quienes tenían algún grado de sensibilidad espiritual. La trama de su existencia incluye, además, una dimensión anticipatoria. Su vida apunta hacia un cumplimiento final de las promesas divinas. Al sobresalir en medio de la corrupción, Enoc funciona como un anticipo de la realidad escatológica que la Escritura presenta, la consumación en la que la presencia de Dios será plena y el sufrimiento quedará subyugado. Este carácter profético no lo convierte en un ser sobrenatural, sino en un símbolo viviente de la esperanza que sostiene a los creyentes. Su experiencia no es para ser imitada de manera literal en cuanto a las circunstancias, pero sí para ser imitada en su esencia, la disponibilidad del alma para ser moldeada por el propósito divino. Es crucial, también, reparar en cómo su paternidad pudo haber sido un contexto formador. Ser padre en tiempos de decadencia significa elegir valores contraculturales para transmitirlos a las generaciones siguientes. Enoc no fue indiferente a su responsabilidad familiar. Su fidelidad sugiere una prioridad evangelizadora en lo cotidiano: educar, corregir y mostrar la presencia divina a través del ejemplo más que por la palabra vacía. Su influencia, por tanto, tiene una dimensión familiar que invita a reflexionar sobre la herencia espiritual que cada creyente deja en sus hijos y en su comunidad. La fe se transmite mejor cuando la vida la evidencia. Enoc encarna esa verdad. Al leer el relato con ojos teológicos, debemos considerar que el traslado de Enoc no es únicamente un acontecimiento aislado, sino una señal interpretativa dentro de la historia de la redención. Dios, al intervenir de esta manera, revela que la narrativa humana está abierta a sorpresas y que la fidelidad no queda sin respuesta. Esta intervención puede leerse como una confirmación de que el vínculo entre lo divino y lo humano puede adoptar formas inesperadas. Para el lector de hoy, esta realidad abre la puerta a la confianza. Aunque el mundo parezca dominar por la injusticia, no es la última palabra. La fidelidad humana será tenida en cuenta por aquel que gobierna la historia. No obstante, debemos abordar con prudencia las ampliaciones legendarias que algunos textos extrabíblicos ofrecen sobre Enoc. Si bien la literatura apócrifa y los escritos intertestamentarios muestran un interés antiguo por profundizar en su figura, la mejor brújula sigue siendo la escritura canónica. Los apéndices literarios pueden enriquecer la imaginación, pero no deben sustituir la hermenéutica responsable. Mantenernos fieles al texto evita convertir a Enoc en objeto de mitificación y nos permite extraer de su vida lecciones aplicables sin caer en especulaciones desmedidas. La sobriedad interpretativa nos ayuda a captar el núcleo. Una vida moldeada por la intimidad con Dios produce consecuencias reales en la historia personal y comunitaria. Otro aspecto que emerge con fuerza es la noción de presencia divina como escuela transformadora. Enoc no fue recluido en una experiencia ilusoria. Su proximidad a Dios lo formó interiormente hasta transformar su manera de pensar, sentir y actuar. La presencia educativa de Dios moldea las pasiones, purifica las intenciones y orienta las decisiones. Para quienes desean seguir este ejemplo, la invitación es clara: buscar no experiencias sensoriales como meta, sino la formación de un carácter conforme al Evangelio. La cercanía a Dios modifica la afectividad, fortalece la voluntad y proporciona una visión que trasciende la inmediatez. A la luz de esto, resulta interesante analizar cómo la comunidad reaccionó ante tal testimonio. Aunque la narrativa bíblica no detalla reacciones masivas, es plausible que Enoc, por su forma de vivir, generara tanto admiración como incomprensión. En todo testimonio fiel existe la posibilidad de ser incomprendido, y a menudo aquellos que sostienen la luz en medio de la oscuridad reciben miradas de extrañeza o incluso rechazo. Sin embargo, la historia demuestra que la fidelidad perseverante puede dejar semillas fructíferas más allá de la recepción inmediata. Los frutos de una vida entregada no siempre son visibles en el corto plazo, pero su repercusión atraviesa generaciones. Finalmente, y quizá de manera más íntima, la vida de Enoc nos confronta con la pregunta personal sobre la calidad de nuestra búsqueda. ¿Nos contentamos con una religiosidad superficial o anhelamos una relación que transforme de raíz? Su ejemplo exige una honestidad existencial. La verdadera transformación requiere renuncia, constancia y apertura a la acción formadora de Dios. No se trata de éxitos visibles, sino de coherencia interna. Enoc nos recuerda que la espiritualidad madura es silenciosa, persistente y capaz de enfrentar la oposición sin ceder. Seguiré profundizando en el desenlace de su historia,
en los testimonios posteriores que la tradición ha conservado y en las enseñanzas prácticas que podemos aplicar hoy, siempre guardando fidelidad al texto bíblico y procurando que cada lección sea un faro que ilumine el caminar de aquellos que buscan vivir conforme al designio divino. A lo largo de las generaciones, el nombre de Enoc quedó como un susurro que atraviesa el tiempo, una mención breve que guarda una densidad espiritual capaz de alterar la mirada del lector atento. No es casualidad que la Escritura reserve tan pocas palabras para su vida. Ese silencio invita a la meditación y obliga al creyente a contemplar lo esencial detrás de lo escueto. Enoc no es un personaje que busque exhibición. Su historia reclama la sobriedad del alma que entiende que la grandeza espiritual muchas veces se revela en la clandestinidad de lo cotidiano. Al avanzar a la comprensión de su misterio, conviene insistir en que su experiencia revela un principio teológico clave. Dios honra la fidelidad auténtica aunque el mundo la ignore. Desde el punto de vista histórico-teológico, la figura de Enoc ha servido como punto de convergencia entre la esperanza escatológica y la práctica moral. Su traslado al cielo anticipa la victoria definitiva sobre la muerte, pero no como un escape irresponsable, sino como la consumación de una vida entregada. Por eso su testimonio debe leerse tanto en clave ética como en clave escatológica. La fidelidad transforma el presente y prefigura el futuro prometido por Dios. En este sentido, Enoc es un símbolo de lo que la Escritura denomina caminar con Dios, una trayectoria que desborda la mera observancia y penetra en la identidad misma del creyente. En el trasfondo de esta historia surgen preguntas necesarias. ¿Qué significa caminar con Dios en términos prácticos? ¿Qué prácticas concretas sostuvieron a Enoc en su fidelidad? Aunque el texto no nos lo entrega en forma de manual, podemos inferir ciertos patrones a partir de la naturaleza del fruto que produjo su vida. Primero, la atención constante a la presencia divina. No se trata de momentos aislados de fervor, sino de una disposición permanente a escuchar y obedecer. Segundo, la coherencia entre creencia y acción. Su vida debió evidenciar justicia, bondad y humildad ante los demás. Tercero, la resistencia ante la corrupción social. Elegir la fidelidad en un contexto hostil requiere valentía y firmeza interior. Estas prácticas no garantizan milagros, pero sí configuran un corazón disponible para la intervención de Dios. Al examinar las tradiciones posteriores sobre Enoc, hallamos que la imaginación religiosa lo convirtió en figura central de textos apocalípticos y místicos que buscaron explicar el sentido de su traslado. Autores intertestamentarios y escritores de la antigüedad judía y cristiana vieron en Enoc un precursor de realidades celestes, describiendo visiones de los cielos y revelaciones sobre los tiempos venideros. Si bien estas narraciones extrabíblicas enriquecen la imaginación espiritual, es preciso mantener una lectura crítica. La escritura canónica, con su modestia, nos ha dado lo esencial. La riqueza de los textos posteriores radica en cómo amplifican el eco del testimonio de Enoc, sin sustituir el núcleo que la Biblia preserva. Quizá uno de los aspectos más desconcertantes para el lector moderno es entender la naturaleza del traslado. No hay en el relato un dramatismo sensacionalista. Más bien, se presenta como un acto íntimo entre Dios y su siervo. Ese traslado sugiere que la comunión vinculante entre el Creador y el ser humano puede culminar en una manifestación tangible de la gracia. No debe interpretarse como una promesa mecánica para quienes practican la piedad, sino como una advertencia. La cercanía con Dios abre espacios en la historia que la lógica humana no alcanza a prever. En ese sentido, la experiencia de Enoc funciona como una llamada a revisar nuestras categorías sobre lo posible en la economía divina. Es importante también reflexionar sobre la dimensión comunitaria de su vida. Enoc no existió al margen de una comunidad. Por el contrario, su fidelidad se desplegó en medio de hombres y mujeres cuya convivencia presentaba desafíos éticos y morales. La fidelidad de un individuo puede parecer insignificante ante la masa, pero a la larga produce efectos multiplicadores. Un hogar transformado, una descendencia con memoria espiritual, una semilla plantada en el terreno del tiempo. En este aspecto, Enoc es paradigma, no sugiere un aislamiento voluntario, sino una influencia discreta que, con paciencia, va recomponiendo la textura moral de la comunidad. La paternidad de Enoc es una pista decisiva para comprender su actuación. Ser padre en un ambiente de declive moral conlleva una responsabilidad que trasciende el cuidado físico de los hijos. Implica educar desde la verdad y el testimonio, enseñar mediante la coherencia y no solo por instrucción verbal. Enoc, en su rol filial y paternal, mostró que la transmisión de la fe se realiza tanto por palabra como por vida. Este paradigma remite a una pedagogía espiritual que prioriza el ejemplo y la fidelidad cotidiana sobre las estrategias de éxito público.
Otra lección relevante para el oyente contemporáneo es la tensión entre lo visible y lo invisible. Enoc vivió en un tiempo dominado por lo visible, la prosperidad, la expansión numérica, las dinámicas sociales, pero eligió priorizar lo invisible, la presencia de Dios como criterio de verdad. Vivir así en la modernidad implica contraculturalidad, resistir la idolatría del progreso inmediato y reubicar el fundamento de la existencia en la relación con el Creador. Aquellos que hoy buscan sentido encuentran en Enoc un modelo que no consiste en un rebelde espectacular, sino en un fiel paciente, comprometido con la transformación interior. Al acercarnos al desenlace de su historia, la Escritura nos deja con una enseñanza humilde pero poderosa. La fidelidad en lo cotidiano puede atraer la intervención soberana de Dios. Eso no pretende convertir la vida espiritual en una operación de cálculo para recibir recompensas, sino en una invitación a vivir conscientemente bajo la mirada divina. Enoc nos enseña que la fe auténtica no es ansiosa por resultados visibles, sino confiada en que la lealtad de cada día es conocida por aquel que ve en lo oculto. En la siguiente reflexión exploraremos las repercusiones escatológicas del relato y cómo la figura de Enoc se relaciona con las promesas más amplias de la Escritura sobre la consumación de todas las cosas. Veremos también qué señales internas deberían hacerse presentes en quienes aspiran a un caminar semejante: discernimiento, paz espiritual, valentía moral y esperanza activa. Mantendré la fidelidad al texto bíblico y ofreceré aplicaciones prácticas que ayuden al oyente a cultivar una vida de intimidad con Dios, sin caer en mitificaciones ni en soluciones simplistas, sino proponiendo un camino de coherencia que pueda transformar tanto la existencia personal como la comunidad en que vivimos. Mientras profundizamos en el misterio de Enoc, es necesario detenernos en una dimensión que muchas veces pasa desapercibida: su voz como testigo profético. Aunque las Escrituras nos ofrecen apenas trazos de su biografía, en el Nuevo Testamento aparece una referencia sorprendente que ilumina su papel más allá de la genealogía. Se dice que Enoc profetizó acerca del juicio venidero sobre los impíos. Esta mención nos muestra que su vida no solo fue un ejemplo de fidelidad personal, sino también una advertencia en medio de una generación que había abrazado la corrupción. Enoc, por su forma de vivir, se erige así como un puente entre la intimidad con Dios y la responsabilidad de hablar la verdad cuando la injusticia se convierte en costumbre. La dimensión profética de su existencia nos obliga a contemplar la relación entre la comunión con Dios y la valentía moral. No se trata de una profecía espectacular en términos de espectáculo, sino de una proclamación surgida de alguien que conoció el juicio de Dios no como una concepción teórica, sino como una realidad que tocó su vida. Desde esta perspectiva, su llamada es doble: acercarnos a la presencia del Señor y, a la vez, comprender que la cercanía a Dios implica discernir y confrontar lo que desfigura la imagen divina en el mundo. Por eso Enoc aparece como figura que, desde la humildad, incorpora la verdad y la claridad en un contexto de decadencia. Consideremos ahora el simbolismo del traslado. Más allá de la interpretación literal o simbólica, el acto de ser llevado por Dios tiene un significado teológico profundo. Indica que la historia humana está sometida a una dinámica de encuentro. Enoc no fue abandonado a la cronología humana, su vida fue acogida por la historia divina. Esto nos sitúa frente a una verdad incómoda pero esperanzadora. Nuestras vidas pueden ser tocadas por la intervención divina en formas que trascienden lo previsiblemente natural. No es una invitación a buscar atajos espirituales, sino a cultivar una sensibilidad para reconocer cuando Dios actúa y cómo su acción redefine lo que imaginamos como posible. Otro ángulo poco explorado es la pedagogía del silencio en Enoc. Su testimonio no está plasmado en discursos largos, sino en un modo de ser que transmite sabiduría sin necesidad de grandes oratorias. El silencio, en este caso, no es ausencia sino densidad de significado. Para el oyente contemporáneo, esto implica distinguir entre el ruido religioso y la profundidad espiritual. Muchas palabras no equivalen a presencia, muchas acciones visibles no significan fidelidad. Enoc nos recuerda que la formación del carácter espiritual ocurre en la soledad con Dios, en la constancia de la oración y en la práctica discreta de la justicia. Al mirar su influencia a través del tiempo, advertimos que los escritores piadosos y las comunidades de fe lo recordaron como ejemplo de esperanza escatológica. Su vida se convirtió en un signo para quienes anhelaban la consumación de las promesas, que lo temporal no tendría la última palabra y que la fidelidad humana encuentra eco en la acción soberana de Dios. Esta interpretación no transforma a Enoc en un héroe inaccesible, sino en una figura que muestra la articulación entre fidelidad presente y esperanza futura. La comunión con Dios, entonces, no es una devoción privada aislada,
sino la semilla de una esperanza colectiva que participa de la historia de la redención. En términos prácticos, es útil preguntar qué prácticas cultivó Enoc para alcanzar tal grado de cercanía divina. Podemos inferir al menos 4 hábitos: la atención constante a la voluntad de Dios, la integridad en las relaciones, la resistencia a la idolatría de su tiempo y la enseñanza silente a su familia. Estas prácticas no son exclusivas de una época antigua. Son dinámicas espirituales atemporales que moldean el corazón humano. Practicarlas hoy implica priorizar la presencia de Dios en la jornada diaria, medir nuestras decisiones por la fidelidad y asumir la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones en la verdad. Asimismo, la vida de Enoc plantea un desafío a la mentalidad utilitarista que muchas veces invade la religiosidad. La cercanía con Dios no produce necesariamente notoriedad humana ni reconocimiento social. Su grandeza fue invisible para muchos, pero infinita a los ojos de Dios. Este hecho nos confronta con la pregunta: ¿buscamos la aprobación de los hombres o la mirada del Señor? Enoc eligió la segunda, y esa elección fue la que, finalmente, configuró su destino. La fidelidad discreta, por tanto, es una forma de resistencia espiritual ante la cultura de la visibilidad. Es también importante notar la dimensión comunitaria y pedagógica de su testimonio. Su fidelidad tuvo consecuencias intergeneracionales. La historia de la salvación no se reduce a actos individuales aislados. Es la trama de vidas que transmiten esperanza. Enoc no solo buscó su propia cercanía con Dios, sino que construyó un legado espiritual que pudo influir en Matusalén y en su descendencia. Por eso su relato apunta a una práctica pastoral. La formación en la fe se realiza tanto con palabras como con ejemplos, y el hogar cristiano es un laboratorio donde la presencia de Dios se hace tangible a través de gestos cotidianos. Al abordar las posibles críticas a esta lectura, debemos reconocer la tensión hermenéutica entre lo que el texto dice y lo que la tradición añade. No todos los detalles legendarios deben ser aceptados como históricos, pero tampoco debemos perder la riqueza espiritual que emana del núcleo bíblico. Mantener la fidelidad exegética no nos impide extraer aplicaciones pastoralmente relevantes. Enoc nos enseña a vivir con expectativa, integridad y perseverancia. Su misterio no está destinado a ser resuelto completamente, sino a alumbrar una senda espiritual que invite a la conversión y a la esperanza. Finalmente, su figura nos interpela en lo más íntimo. ¿Estamos dispuestos a pagar el costo de la fidelidad en un mundo que premia lo contrario? La respuesta de Enoc no fue heroica en tono estridente, sino mantenida en la rutina del día a día. Para el oyente, esto significa que la santidad práctica es posible y que la intervención divina puede tocar vidas comunes que se disponen a buscar al Señor con sinceridad. Su destino nos recuerda que la historia de la redención se escribe con vidas ordinarias que deciden, día tras día, caminar con Dios. Seguiré explorando cómo se describe ese encuentro final en las fuentes bíblicas y qué lecciones escatológicas y éticas podemos extraer de él, siempre guardando la sobriedad interpretativa y la aplicación concreta para el creyente actual. La figura de Enoc sigue siendo un enigma que interpela tanto al corazón como a la mente del creyente. Al profundizar en su vida, descubrimos que su testimonio no se limita a un suceso aislado, sino a una trayectoria que articula experiencia espiritual, responsabilidad moral y una esperanza escatológica visible desde su misma existencia. En un momento histórico donde la corrupción se amplificaba y la violencia anidaba en la tierra, Enoc no se dejó arrastrar por la corriente. Más bien, su vida funcionó como un contracanto a la desesperanza ambivalente de su tiempo. No era un mártir de la escena pública, ni un profeta que buscara la ovación de los hombres. Era un hombre cuya fidelidad cotidiana produjo una armonía interior capaz de resonar más allá de su propio entorno. Es necesario imaginar con honestidad la soledad espiritual que pudo acompañar su fidelidad. En un contexto en el que la mayoría cedía a las pasiones y a la idolatría, caminar con Dios debía implicar tensiones internas, decisiones que provocaban incomprensión e incluso rechazo. Esta resistencia no fue resultado de un carácter superior por naturaleza, sino del cultivo paciente de hábitos espirituales, oración persistente, escucha atenta de la palabra, renuncia a prácticas que deformaban la imagen divina y una disposición constante a la confesión y al arrepentimiento. Tales prácticas conformaron un corazón apacible, atento a la voluntad del Creador y capaz de sostener la esperanza frente a la decadencia social. La naturaleza del traslado de Enoc exige que hablemos de la soberanía divina con humildad teológica. Cuando la Escritura presenta a Dios tomando a Enoc, no se trata de un gesto caprichoso, sino de una obra coherente con la historia de la redención. Dios responde a la fidelidad humana de maneras que desafían las estructuras habituales de la existencia. Ese acto divino articula una teología de la proximidad.
La cercanía al Señor no es mero consuelo psicológico, sino una realidad que puede transformar la relación entre lo temporal y lo eterno. Para quienes estudian la Escritura, el episodio de Enoc ofrece una ventana a la manera en que Dios entreteje la fidelidad humana con sus designios eternos. Otra verdad profunda que emerge es la complementariedad entre lo visible y lo invisible en la vida espiritual. Enoc vivió en una época donde la visibilidad social no equivalía a la verdad del corazón. Sin embargo, su influencia, aunque discreta, fue poderosa en la medida en que no buscó la apariencia sino la presencia. Hoy, en una cultura obsesionada por la exposición y la medida pública de la fe, su ejemplo nos obliga a revisar prioridades. La calidad de la comunión con Dios vale más que la cantidad de actos públicos. La intimidad con el Señor no se exhibe, se practica, y esa práctica es la que produce frutos duraderos. Es pertinente también considerar el alcance pedagógico de su vida para la transmisión generacional de la fe. Ser padre en tiempos de corrupción no se reduce a la mera supervivencia biológica. Implica formar en la fe mediante testimonio coherente, oración familiar y enseñanza encarnada. Enoc parece haber comprendido esto profundamente. Su legado no fue una lista de reglas, sino una forma de ser que habló más fuerte que cualquier discurso. La paternidad espiritual que vivió nos recuerda que el fundamento de la iglesia futura se construye en hogares donde la presencia de Dios es tangible en los gestos cotidianos. En lo doctrinal, su caso desafía lecturas reduccionistas. No es válido hacer de Enoc un modelo de escapismo espiritual ni de la salvación una recompensa por méritos humanos. El relato debe situarse en el marco de la gracia soberana. Dios actúa conforme a su voluntad y en ocasiones responde a la fidelidad humana con signos extraordinarios. Esto no convierte la vida cristiana en una fórmula mágica. Antes bien, reafirma la necesidad de vivir con humildad y dependencia, reconociendo que cualquier intervención divina es un inmerecido y misterio insondable. Al meditar sobre el testimonio de Enoc, también se revela una dimensión escatológica que debe ser leída con esperanza, no con pánico. Su traslado anticipa un tipo de consumación en la que la creación será restaurada y la presencia de Dios se manifestará plena. Este anticipo no es una garantía de protección automática frente al sufrimiento mundano, pero sí es un recordatorio de que la historia tiene un término dirigido por la justicia y la misericordia divina. Para el creyente contemporáneo, este eco escatológico sostiene la perseverancia. Caminar con Dios hoy es vivir a la luz de la consumación prometida. Asimismo, la vida de Enoc nos interpela en lo ético. Caminar con Dios exige coherencia entre palabra y acción. La piedad auténtica se traduce en compasión hacia el prójimo, integridad en las relaciones y rechazo de todo lo que deshumaniza. Ser fiel como Enoc no significa retirarse de la responsabilidad social, sino asumirla desde la perspectiva del reino, actuando con justicia y amor incluso cuando el entorno lo condena. Esa ética encarnada es una de las claves para comprender por qué Dios respondió a su fidelidad de manera tan singular. Otro aspecto a destacar es la capacidad de la historia de Enoc para inspirar humildad teológica. No necesitamos llenar los vacíos del relato con especulaciones desmedidas. La grandeza del mensaje radica en su simplicidad. La fidelidad perseverante es vista por Dios. Esta humildad ante misterio nos protege de caer en lecturas mitificadoras y nos conduce a una práctica espiritual más sobria y eficaz. En este sentido, Enoc es maestro. Nos enseña que no todo misterio debe ser resuelto para que su lección produzca transformación en nuestras vidas. Finalmente, el ejemplo de Enoc plantea una pregunta decisiva para cada oyente. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la fidelidad que transforma? No se trata de una llamada a un ascetismo heroico, sino a una invitación a priorizar la presencia divina sobre las seguridades efímeras del mundo. La fidelidad de Enoc fue una decisión repetida, un compromiso diario que, con el tiempo, alteró su destino y dejó una huella en la narrativa de la salvación. Esa huella nos desafía a vivir con mayor intensidad una vida de intimidad con Dios, sabiendo que la historia humana está, en última instancia, en manos de aquel que ve lo oculto y responde según su sabiduría. Seguiré profundizando en los textos bíblicos que apuntan al desenlace de su historia, en las implicaciones prácticas para quienes desean seguir un caminar semejante y en las advertencias que su testimonio ofrece para los tiempos de apostasía, siempre manteniendo fidelidad al texto sagrado y evitando añadidos que desvíen la enseñanza central. La posibilidad real de una comunión tan profunda con Dios que transforma la vida humana en anticipación de la eternidad. Al considerar las referencias bíblicas concretas sobre Enoc, encontramos pistas que requieren atención cuidadosa. Génesis lo menciona en línea genealógica, pero su despedida es excepcional. Hebreos lo coloca entre los héroes de la fe y Judas cita una tradición que lo convierte en advertencia profética. Estas referencias,
Juntas, forman un mosaico teológico que va más allá del simple dato histórico y nos obliga a pensar en la coherencia entre la vida, la palabra divina y el juicio anticipado. Génesis 5, 21-24 resume su historia con brevedad y solemnidad. Vive 730 años, engendra a Matusalén, y luego caminó con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Esa expresión final no es un adorno literario, sino la pista más importante. Algo ocurrió que no se limita a una biografía convencional. La Escritura, en su economía, selecciona esa frase para que la contemplemos con respeto, no con curiosidad frívola. Hebreos 11:5 añade una interpretación sapiencial. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo había traspuesto Dios. Pues antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí la fe es la clave hermenéutica. La tradición epistolar ve en Enoc no solo un hecho extraño, sino una manifestación del vínculo entre creer y ser alabado por Dios. La fe, entendida como confianza, fidelidad, produce un testimonio que atrae la acción divina. Judas, citando probablemente un texto enraizado en la tradición de Enoc, añade la dimensión profética. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó acerca de ellos, diciendo: He aquí, el Señor vino con sus santas miríadas para hacer juicio. Esa referencia no transforma a Enoc en un profeta del canon mayor, pero sí lo sitúa como voz anticipatoria contra la iniquidad de su tiempo. Al pensar la relación entre estos pasajes, surge una lección teológica. La Biblia no presenta a Enoc como una novedad aislada, sino como un signo dentro de la historia de la salvación. Su traslado no es un escape milagroso que anula la redención, sino una manifestación anticipada de la soberanía divina que, en momentos puntuales, actúa de maneras que confirman la fidelidad humana. De ahí que cualquier interpretación que busque convertir su experiencia en un argumento para eludir el sufrimiento presente o para construir doctrinas sensacionalistas pierde de vista la intención ética y pastoral del texto. Enoc es testimonio de que la fidelidad es vista y valorada por Dios, no es una receta para la espectacularidad. Es verdad que la literatura intertestamentaria, especialmente el libro apócrifo conocido como un Enoc, amplió considerablemente la figura de Enoc, dotándola de visiones, viajes celestiales y revelaciones. Esa obra, apreciada por algunas comunidades antiguas, contribuye a la imaginería que rodea al personaje y explica por qué su memoria resultó fértil en la imaginación religiosa. Sin embargo, la prudencia exegética exige distinguir entre lo que la escritura canónica afirma y lo que la piedad posterior especuló. Un Enoc refleja preocupaciones escatológicas antiguas y una teología apocalíptica que resonó en ciertos sectores, pero no puede reemplazar la sobriedad del texto bíblico que nos legó el canon. Mantener esa distinción no empobrece la fe. Por el contrario, la fortalece, porque nos obliga a sostener la esperanza con fundamentos claros. Desde la perspectiva pastoral, la trayectoria de Enoc ofrece orientaciones prácticas. Primero, la centralidad de la fe entendida como fidelidad. No se trata de un fervor momentáneo, sino de una disposición estable que configura la vida. Segundo, la importancia del testimonio silencioso. La transformación empieza en lo íntimo y se manifiesta en la ética diaria, en la lealtad a la verdad y en la renuncia a prácticas que desfiguran la imagen humana. Tercero, la responsabilidad generacional. La influencia espiritual de un padre o una madre se aprende por imitación y constancia, no por consignas pasajeras. Enoc, en su condición de progenitor, sugiere una pedagogía de la fe que privilegia la coherencia sobre la retórica. Teológicamente, la experiencia de Enoc invita a replantear la relación entre la historia y la escatología. Su traslado es un anticipo de la consumación, una figura que nos recuerda que la historia humana no es una sucesión azarosa de hechos, sino un entramado que Dios dirige hacia una plenitud. Este elemento no debe convertirse en escapismo, sino en motivo de esperanza activa. Quienes caminan con Dios no renuncian al mundo, sino que lo soportan con la certeza de que hay una promesa última que transfigura el presente. Esa esperanza proporciona vigor para la perseverancia y para la acción justa en la comunidad. Desde el punto de vista espiritual práctico, cultivar un caminar con Dios implica disciplinas concretas. La escucha atenta de la Escritura, la oración que transforma la voluntad, la práctica de la caridad y la vigilancia ante las idolatrías del corazón. No existe una fórmula mágica, pero sí una disciplina de vida que, con el tiempo, configura una sensibilidad que reconoce la acción divina cuando ocurre. Enoc no mostró una piedad espectacular, mostró una fe arraigada y constante. Ese es el desafío para el oyente moderno, reorientar la obsesión por lo visible hacia la calidad de la comunión diaria.
Finalmente, su historia nos interpela en la humildad. Aceptar que hay misterios que no se resuelven por completo y que la grandeza del mensaje bíblico no depende de aclarar todos los detalles. La invitación es a vivir la realidad de la fe con coherencia y confianza, sabiendo que el Creador honra la fidelidad y responde en su tiempo y según su sabiduría. Enoc es una luminaria discreta en el firmamento bíblico. Su vida señala el camino de la intimidad con Dios y su destino nos recuerda que nuestras decisiones presentes tienen eco en la historia eterna. Seguiré profundizando en las implicaciones escatológicas y éticas de su traslado, así como en las aplicaciones concretas para la Iglesia y la familia hoy, manteniendo siempre la fidelidad al canon y la sobriedad interpretativa que honra el misterio sin explotarlo. Al llegar al final de este recorrido por la vida de Enoc, conviene detenerse un instante para recoger las lecciones prácticas y espirituales que su testimonio nos deja. No se trata de glorificar lo misterioso ni de construir teorías especulativas. Se trata de aprender a vivir con mayor hondura la fe que profesamos. Enoc nos muestra que la grandeza espiritual no depende de apariencias, ni de notoriedad pública, sino de una fidelidad cotidiana que se transforma, con el tiempo, en señal visible de la obra de Dios. Su vida nos recuerda que cada decisión pequeña, cada renuncia discreta, cada momento de oración sostenida y cada acto de integridad contribuyen a configurar un destino que puede resonar más allá de la propia existencia. Es vital comprender que el traslado de Enoc no pretende ser un premio para la vanidad ni una promesa automática para evitar el sufrimiento. Más bien, es un testimonio de que la cercanía con Dios tiene consecuencias invisibles y duraderas. La santidad auténtica transforma la percepción del mundo, el modo de relacionarnos con los demás y la calidad de nuestras esperanzas. Cuando alguien decide priorizar la presencia divina por encima de las seguridades temporales, está plantando semillas que el tiempo y la historia recogerán. Enoc no fue un escape, fue la consumación de un proceso de fiel entrega que lo condujo a una consumación misteriosa y llena de gracia. Esa consumación nos habla de la justicia y la misericordia de Dios, que ve lo oculto y responde según su sabiduría. Desde una perspectiva pastoral, la figura de Enoc exige de nosotros 3 actitudes concretas. La primera es la perseverancia. No podemos aspirar a la intimidad sin constancia. El caminar con Dios se construye en la repetición de pequeños actos de fidelidad, en la atención diaria a la palabra y en la humildad para arrepentirnos cuando fallamos. La segunda es la coherencia. La fe que no transforma la conducta corre el riesgo de quedarse en mera retórica. Enoc no fue un orador espectacular, sino un hombre cuya vida evidenciaba la presencia que proclamaba. La tercera es la esperanza. Su historia anticipa la consumación prometida y nos sostiene la confianza de que la historia no termina en el silencio de la tumba, sino en la plenitud del designio divino. Estas 3 actitudes, perseverancia, coherencia y esperanza, son prácticas que pueden incorporarse en la vida familiar, en la comunidad de fe y en la vida personal de cada creyente. Para la familia y la comunidad de la Iglesia, el ejemplo de Enoc es una llamada a cuidar la transmisión espiritual con la mayor seriedad. No basta con discursos inspiradores. Los hogares requieren testigos cotidianos. Padres y madres que oran, que leen la Escritura, que muestran arrepentimiento y que actúan con justicia, son los vehículos más eficaces para mantener la memoria de la fe en las generaciones sucesivas. Enoc, al ser figura de paternidad, sugiere que la herencia más valiosa es la que se vive y se respira en el hogar, no la que se proclama desde fuera. La Iglesia, por su parte, debe valorar y proteger a quienes viven una fidelidad silenciosa, porque esos testimonios son a menudo la semilla de la renovación espiritual. Teológicamente, su caso nos invita a una humilde teología del misterio. Aceptar que hay acciones divinas que exceden nuestra comprensión y que la Escritura, con su medida, nos deja dormir algunos secretos para que no construyamos sobre arenas movedizas. La prudencia exegética nos ayuda a evitar el sensacionalismo y a centrar la atención en lo esencial, la respuesta de Dios a la fe fiel. Enoc es, por tanto, un signo que apunta a la trama más amplia de la redención. La historia humana está bajo la mirada de un Dios que se conmueve por la fidelidad y que, en su tiempo, manifiesta su poder de maneras que confirman la esperanza de los que le buscan. En el plano ético-práctico, quiero dejar algunas orientaciones para quienes desean cultivar un caminar más parecido al de Enoc. Practica la escucha prolongada de la Escritura. No te conformes con lecturas superficiales. Haz de la oración diaria un lugar de formación moral, donde tus deseos se configuren según la voluntad divina. Vive con coherencia, que tus palabras y tus actos hablen el mismo idioma. Busca la comunidad de creyentes que te sostenga la perseverancia, y no te aísles en una espiritualidad solitaria que pierde anclaje. Finalmente,
Mantén la esperanza escatológica. No vivas únicamente para lo inmediato, sino con la perspectiva de la consumación prometida. Estas prácticas no garantizan signos espectaculares, pero sí forjan un carácter disponible para la obra de Dios. Al concluir, es justo reconocer y felicitar a quien ha permanecido escuchando hasta aquí. Llegar al final de una reflexión profunda exige paciencia y un corazón dispuesto a ser transformado. Felicito a cada oyente por su perseverancia y por abrir su mente y su alma a una enseñanza que desafía comodidades y exige entrega. No todos eligen este camino. Muchos prefieren la superficialidad espiritual. El que busca más allá de lo visible merece ánimo. Tu esfuerzo para vivir con profundidad no pasa desapercibido ante Dios. Te animo ahora, con cariño pastoral, a que compartas este video con alguien que necesite escuchar una palabra de esperanza y de llamado a la fidelidad. Compartir no es solo divulgar contenido, es abrir una puerta para que otros reciban una semilla que puede germinar. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para continuar recibiendo mensajes que alimenten la vida espiritual. Visita otros videos del canal si deseas profundizar en historias bíblicas que inspiran una vida de intimidad con Dios. Antes de despedirnos, te invito a un momento de recogimiento. Cierra los ojos unos instantes, respira profundamente y permite que la palabra cale en lo más íntimo. Guarda silencio para orar y pedirle a Dios que haga en ti lo que hizo con Enoc. Formar un corazón que le busque con constancia, que viva con coherencia y que sostenga la esperanza de la consumación. No publiques nada ahora, no pido comentarios. Simplemente ora en silencio y abre tu vida al trabajo transformador del Espíritu. Que la paz del Señor guarde tu corazón y que la memoria de Enoc sea para ti un estímulo a vivir con más radicalidad la fidelidad cotidiana. Gracias por acompañar este estudio. Que la verdad revelada en la Escritura siga moldeando tu vida y la de los tuyos.